Tonight I ordered a targeted Hoy ordené military strike ataques militares dirigidos in Syria from en where campos aéreos de the Siria chemical attack por el ataque was químico launched. de donde se lanzó el It is ataque in químico. this Es, vital national security interest es en este interés vital nacional de Estados Unidos and deter the evitar spread and use of deadly y que se propague el uso weapons. de las armas There should be letales. no dispute No that puede haber Syria disputa used banned en la que chemical Siria weapons, utilice un arma química, violated its obligations violó sus under the obligaciones Chemical Weapons Convention, con la Convención de Armas Químicas ignored the urging e ignoró of the UN la exhortación Security Council. del Consejo de Seguridad de la ONU. Years of previous attempts Años of de changing Assad's previos behavior intentos de cambiar la have conducta de all Assad failed and fracasaron failed y very fracasaron dramatically. de una manera muy As a dramática. result, Debido a the esto, refugee crisis la continues crisis de refugiados continúa profundizándose y la región sigue estando desestabilizada, amenazando a Estados Unidos y a sus aliados. Tonight I call on all Esta noche civilized nations le pido a todas las naciones civilizadas que se unan the slaughter para que busquemos terminar con el derramamiento de sangre en Siria and also y también to end terrorism para que termine el of terrorismo all kinds. de todo tipo y de todos los tipos. We ask for God's wisdom Pedimos la sabiduría de Dios enfrentando el desafío de un mundo con muchos problemas. Oramos por las vidas de los heridos souls of those y por las almas de los que murieron. Y esperamos long as America que stands with mientras Estados Unidos and peace defienda la paz, prevail. la paz prevalecerá. Buenas noches God bless y que Dios bendiga a Estados Unidos the entire world. y al mundo entero. Gracias. Eran las palabras del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, desde Palm Beach, Florida, después de darse a conocer que por órdenes suyas, por órdenes presidenciales, fue atacadas varios puntos estratégicos militares de Siria por medio de Tomahawks, de misiles aéreos que fueron lanzados desde buques en el Mediterráneo. Más de 50 misiles fueron lanzados contra estos objetivos militares, de los cuales se informa, según el Pentágono, habría armas químicas, habría guardadas armas químicas por parte del gobierno de Bashar al-Assad. Se trata de una represalia al ataque químico, al ataque precisamente de armas químicas realizado el martes pasado contra la población de Idlib por parte, se presume, del gobierno de Bashar al-Assad contra la población de Idlib, la población civil de Idlib. Se presume, digo, porque es una incógnita hasta ahora si fue el gobierno de Bashar al-Assad quien habría perpetrado este ataque químico contra la población siria, o si bien fueron pues la guerrilla o incluso algunos grupos fundamentalistas. Sin embargo, el presidente Trump en esta alocución dice que para Estados Unidos, para él, no hay duda de que Bashar al-Assad fue quien ordenó ese ataque químico. De acuerdo con información proporcionada por el Pentágono, después de recibir órdenes directas del presidente Trump, al menos 50 misiles, como le digo, Tomahawk, fueron disparados desde 3 buques destructores desplegados en la región, en el Mediterráneo. Se trata del primer ataque militar directo contra el régimen sirio de Bashar al-Assad en los 6 años de guerra civil en el país. Representa una escalada sustancial en la participación militar de Estados Unidos en la región, un cambio de discurso de 180 grados por parte del presidente Donald Trump, y esto podría ser interpretado como un acto de guerra por el gobierno sirio y, por qué no, también por su apoyo fundamental, el gobierno ruso. El presidente Trump dijo que no hay duda de que Siria usó armas químicas, como le comento, contra la población civil y que no ha habido una respuesta positiva del régimen de al-Assad. El presidente hizo un llamado a gobiernos aliados para una acción concreta que permita acabar con el conflicto de la región. La televisión estatal siria confirmó el ataque militar de Estados Unidos en un noticiero oficial y a través de un texto en pantalla declaró que la agresión militar de Estados Unidos se dirigió a una base militar en Siria con múltiples misiles. Se trata de la base Al-Shayrat. La televisora citó a una fuente militar para informar que una de las bases militares en el centro de Siria habría sufrido daños tras el ataque con misiles de la mañana del viernes allá en Siria. La decisión de disparar esta acción militar se habría tomado en la reunión que el presidente Donald Trump sostuvo esta tarde con su gabinete de seguridad nacional.
El mandatario estadounidense estaba en una cena precisamente con el presidente de China, Xi Jinping, en la residencia Mar-a-Lago, mientras se llevaba a cabo esta acción militar en Siria. Esto es importante, lo vamos a conversar. Según el secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, dijo que los ataques debían ser realizados en nombre de toda la comunidad internacional ante la violación de normas internacionales en nombre de Siria. Aseguró que la reacción de otros países en Medio Oriente ha sido hasta ahora extremadamente positiva. Según un oficial de la defensa estadounidense, habría oficiales rusos en la base atacada por Estados Unidos, pero no se especificó cuál era su función en esta base. De acuerdo con el mismo oficial, hubo múltiples conversaciones con los oficiales rusos para advertirles del ataque que se realizaría y que era inminente. Después de este panorama general, vamos a hacer contacto allá al Medio Oriente, pero antes le comento que todo este contexto se da también en la segunda ronda de conversaciones en el seno de las Naciones Unidas, en el Consejo de Seguridad, donde se estaba discutiendo precisamente pues sacar un documento de condena al ataque del régimen de Bashar al-Assad con armas químicas el pasado martes. No se logró un consenso y esto posiblemente habría ya desencadenado la reacción o la decisión del presidente Donald Trump de tomar cartas en el asunto. Todavía se esperaba que mañana viernes se realice una nueva sesión y que pueda someterse un nuevo documento a consideración de condena. Sin embargo, la oposición de Rusia y China fue tajante. Por esa razón no hubo tal documento. Estos dos miembros del Consejo Permanente de Seguridad, miembros permanentes del Consejo de Seguridad, se rehusaron. China apoyó a Rusia en diversas oportunidades para rechazar un documento. Llama la atención que este ataque se haya producido precisamente cuando el presidente Donald Trump estaba cenando con el presidente de China. Ese es el panorama general. Vamos a hacer contacto ahora con nuestro corresponsal en Jerusalén, José Levi, para que nos informe cómo se está recibiendo esta noticia al comenzar el día. Son prácticamente las 6 de la mañana con 36 minutos allá en Jerusalén. Adelante con tu reporte, José. Así es, Mario, realmente es algo que la rapidez con la cual se ha llevado a cabo esta operación de castigo por parte de Donald Trump contra el régimen de Bashar al-Assad por la acusación de que realmente Assad a principios de la semana su ejército habría utilizado armas químicas contra civiles en la región de Idlib, en el norte de Siria, causando la muerte de al menos 70 civiles, entre ellos muchos niños. Entonces aquí vemos estos 50 misiles crucero del tipo Tomahawk que fueron lanzados contra lo que habría sido el campo militar desde el cual se habría lanzado ese ataque químico. O sea, desde el cual habrían despegado los aviones con las armas químicas que habrían sido lanzadas contra los civiles. Entonces, ahí tanto aviones como tropas, como lo que es la pista de despegue del lugar, también depósitos de combustible habrían sido el objetivo de los misiles crucero Tomahawk lanzados por Estados Unidos. Y ahora una de las grandes preguntas, Mario, es ¿qué va a pasar? Si Siria va a adoptar algún tipo de represalias o si por el contrario puede esto quedarse en este ataque de unos 50 Tomahawk contra Siria y que la situación no se deteriore en lo que es el campo militar entre Estados Unidos y Siria. Entonces, en este aspecto hay que recordar que en meses pasados Israel, aparentemente, según informaciones que nunca fueron negadas, habría atacado objetivos dentro de Siria en más de una decena de ocasiones. Concretamente, lo que habrían sido, según distintas fuentes israelíes, envíos de armas sofisticadas al movimiento libanés Hezbollah. Entonces, Israel habría atacado esos objetivos dentro del territorio sirio. Y entonces en esos casos no se puede hablar de que hubiera algún tipo de represalia por parte del régimen de Bashar al-Assad, ya que un aspecto fundamental es que Bashar al-Assad no quiere ampliar los frentes de esta guerra
en el interior de su país. Es una guerra civil en la cual él tiene que enfrentarse a los rebeldes, y en el momento que también hubiera una participación, ya sea militar de Israel directa contra Siria, ya sea en este caso de Estados Unidos, o sea que no solamente se tratara de un ataque puntual, sino de una conflagración mucho más extensa entre Estados Unidos y Siria, entonces eso es visto con enormes temores por parte del régimen de Bashar el-Assad, que ellos quieren centrar su lucha contra los rebeldes. O sea, no se piensa, al menos por ahora, que esta acción de Estados Unidos vaya a tener represalias por parte de Siria. Eso sí, habrá que ver si efectivamente la acción de Estados Unidos es algo de una sola vez o si puede continuarse en los próximos días. Mario. Esa es una de las grandes preguntas. Lo que sí sabemos es que ha cambiado drásticamente el panorama en las últimas horas. Incluso la posición del propio presidente Donald Trump ha cambiado 180 grados. En un principio, desde su campaña presidencial, ha insistido en que Siria no es asunto de Estados Unidos. Ahora ha cambiado drásticamente, como insisto, esta posición, y lo vemos pues en esta noche. Lo vemos también, lo vimos desde las primeras reuniones el día de ayer allá en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, cuando ya la secretaria, la representante de Estados Unidos ante el Consejo decía que el mundo tiene que reaccionar y que algo tendría que hacer Estados Unidos ante esta provocación del régimen de Bashar al-Assad. Nikki Haley habría dicho que algo debía esperarse si es que no llegaban a un acuerdo precisamente para sacar un documento de condena. Estaremos en contacto contigo, José Levi, allá en Jerusalén. Interesa mucho saber cuál es la posición del gobierno de Israel después de este ataque. Es muy temprano, seguramente habrá un posicionamiento en las próximas horas. Buenas noches, José, y estaremos contigo. Buenos días para ti, que está empezando el día. Vamos a Washington. Allá las reacciones se han producido desde el momento preciso en que se dio a conocer el ataque. El senador demócrata Dick Rubin ha dicho que el ataque es una medida de respuesta al atroz uso de gases contra la población civil, pero enfatizó que cualquier acción militar de largo plazo en la región deberá ser discutida y aprobada por el Congreso estadounidense. En el mismo sentido se pronunció el senador republicano Ben Cardin, miembro del Comité Senatorial de Relaciones Exteriores, quien aseguró que el mandatario deberá informar al cuerpo legislativo sobre cuál será su política de largo plazo en Siria y cuál fue la base legal para lanzar estas acciones y cualquier otra actividad militar en la región. Con más reacciones desde la capital estadounidense nos acompaña esta noche mi compañero Juan Carlos López. Adelante, Juan Carlos. Pues así las cosas, las reacciones y la duda de cómo Donald Trump y todo su gabinete de seguridad tuvo información precisa para concluir que el régimen de Bashar al-Assad fue quien operó el ataque con armas químicas. Juan Carlos. Y son muy buenas noches, Mario. Las preguntas que van a empezar a responderse a partir de ahora. Lo que hemos sabido es que durante todo el día se han dado estas reuniones, las propuestas hechas por los expertos del gobierno, entre estos el secretario de Defensa, el general Mattis, quien le dio las opciones al presidente sobre los posibles blancos y la forma de atacar. Estados Unidos quería mandar un mensaje bastante claro a Siria, a Rusia y a otros aliados en la región sobre lo que considera el presidente Trump una línea que no se debió cruzar. Y hay una contradicción entre la posición de Trump candidato, de Trump, la persona famosa y de redes, pero que no pertenecía al gobierno, y ahora el presidente. Y lo decía ayer en el Jardín de las Rosas, cuando estaba con el rey Hussein de Jordania, en donde aseguraba que era inaceptable la muerte de niños y la muerte de estos bebés, el ataque con gases. Entre la evidencia que ha sido presentada esta noche por las fuerzas militares, Mario, a diferentes periodistas, está un video en el que aseguran el Pentágono se ve despegar una aeronave desde la base que fue blanco del ataque con misiles de la madrugada de este viernes en Siria, y que se vería el recorrido hasta Idlib, donde se dio el ataque con estos agentes neurotóxicos. Ahora viene la explicación militar, pero también el debate político. La Casa Blanca informó no solo a diferentes legisladores en Cámara y Senado, le informó a otros gobiernos. También hay una comunicación, hay un protocolo de comunicación entre las fuerzas militares de Estados Unidos y las rusas, porque Rusia tiene presencia militar sobre el terreno. Entonces sí hubo información directa, porque la base aérea en Homs, donde fue el ataque,
tiene presencia militar rusa. Ocurrió una hora en la que Estados Unidos considera se minimizaba la posibilidad de pérdidas humanas, pero se le advirtió a los rusos para que supieran que esto iba a ocurrir. Ahora el Congreso está diciendo tiene que venir a pedir autorización, pero el presidente de los Estados Unidos tiene la potestad para ordenar este tipo de ataques y tal vez la explicación en términos coloquiales es que puede atacar primero y pedir permiso después y es probablemente lo que ocurra ahora. Pero ante las imágenes, Mario, de lo visto ocurrido con estos ataques, pues el presidente Trump tenía y tiene hasta ahora lo que hemos escuchado es un respaldo de legisladores de ambos partidos para este tipo de iniciativa, la primera de gran calibre de su gobierno con estos 59 misiles de tipo Tomahawk lanzados desde embarcaciones en el Mediterráneo y que ahora han llevado a Estados Unidos a lo que dice es una señal a Bashar al-Assad de hasta dónde puede llegar y de las consecuencias donde intente hacer otro tipo de ataque como el visto ayer en Idlib, allá en Siria, Mario. Esa es una de las posibilidades, que hasta ahí quede como una advertencia de lo que sucede cuando se rebasa esta línea roja. Esta línea roja, que es un concepto que surge desde los ataques pasados con armas químicas allá varios años atrás, en 2012 particularmente, ahí surge este concepto y lleva a los acuerdos de Damasco, en donde no hay una conflagración, no hay un ataque, no hay una advertencia de este tipo hacia el gobierno de Bashar al-Assad, pero sí hay un acuerdo de que el gobierno dictatorial de Bashar al-Assad vaya eliminando este tipo de armamento. Tengo, Juan Carlos, bueno, el comunicado del Pentágono dice que hay daños precisamente a la infraestructura militar siria, que limita un poco más el uso de estas armas químicas en contra de gente inocente, no, y que el uso de estos químicos en contra de gente inocente no será tolerado. Es un comunicado del Pentágono. Pero hay un contexto interesante, Juan Carlos, un contexto global que está sucediendo precisamente allá en Estados Unidos, en el seno de las Naciones Unidas, en el Consejo de Seguridad. Hasta el día de hoy, en la tarde, hubo una reunión de 2 horas en el que no se consiguió un documento, básicamente por el rechazo de Rusia, el apoyo del régimen de Bashar al-Assad, y también de China, que también juega evidentemente en la política global. China también se unió, digamos, en este esfuerzo de tratar de que no se diera una condena al régimen, y de hecho fue China el que pide prácticamente una investigación sobre el uso de armas químicas, si fue o no el régimen el que hizo. Y Donald Trump estaba cenando prácticamente con el presidente chino esta noche mientras estaban realizando los ataques. Vaya, es complejo el entorno, Juan Carlos. Y un escenario que es típico de esta presidencia, Mario, si tenemos en cuenta que Steve Bannon, asesor político del presidente, ocupó hasta esta semana un escaño en el Consejo Nacional de Seguridad. No se había visto a un asesor político en un cargo de asesoría directa al presidente de los Estados Unidos, pero de manera sorpresiva Bannon ya no estaba esta semana en el Consejo Nacional de Seguridad. Se hablaba sobre disputas internas, pero, coincidencia, el cambio de posición del gobierno de Estados Unidos. Hace pocos días, la embajadora de Estados Unidos en la ONU, Nikki Haley, y el secretario de Estado, Rex Tillerson, habían dicho palabras más, palabras menos, que Estados Unidos no estaba en el papel de encargarse de retirar a Bashar al-Assad del poder, que esa no era la prioridad. Pero ayer, la embajadora de Estados Unidos de la ONU presenta las imágenes de los niños y dice en su intervención: los países que integran el Consejo están en la obligación de actuar. Si no lo hacen, Estados Unidos podría hacerlo. Dejó la posibilidad abierta. Mencionabas a China, a Rusia. Son miembros permanentes del Consejo de Seguridad, tienen poder de veto. Sin su apoyo, este tema no avanza. Ahora, se da el escenario político hoy, pero el escenario dentro de Siria es aún más complejo, porque está el gobierno de Bashar al-Assad, que está combatiendo a grupos opositores, pero está también ISIS presente dentro de Siria. Y la pregunta es, si se debilita Assad, se fortalece ISIS, y si se fortalece ISIS, se dificulta el combate. ¿Cuál va a ser el papel de Rusia? ¿Qué va a ocurrir a partir de ahora? Y creo que una de las explicaciones que han dado hasta ahora los analistas, Mario, es que el ataque fue precisamente para causar daño, para mandar un mensaje, pero lo reconoció el asesor nacional de seguridad, Bruce McMaster, es que no han eliminado la capacidad aérea de Siria, le han enviado un mensaje sobre lo que puede hacer Estados Unidos lanzando estos misiles, que lo pueden hacer desde una distancia de 700 kilómetros, los lanzan desde destructores de alta precisión, no ponen en riesgo a militares estadounidenses, pero le demuestran a Siria, que ya está de por sí muy debilitada por esta guerra, lo que puede ocurrir si vuelve a pasar.
Obama no lo quiso hacer, Trump lo hizo. La pregunta es, ¿qué puede traer esto después? Si es una señal de fortaleza de Estados Unidos, sí, o si puede agravar un conflicto que ya de por sí es bastante complicado. Pues ya había algunas advertencias por parte del embajador de Rusia allá en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Vladimir Safronkov, decía que cualquier acción militar en este sentido tendría consecuencias negativas y trágicas, y que ha sido muy honesto en dar estas declaraciones. Y también afirmó que de someter, que tendrían que hacerse una investigación exhaustiva sobre el uso de armas químicas, porque Rusia siempre ha estado opinando de que no fue el régimen sirio el que realizó el ataque. Y también puso como ejemplo ante los ataques de la comunidad internacional a Irak y Libia, por ejemplo. Dice, miren lo que ha sucedido ahí, ha sido un fracaso la intervención internacional, y por eso trataba de evitar que esto suceda en Siria. Pero hablabas de la posición de Bannon frente a otros del gabinete de Donald Trump. Vemos ahora por cuál de las opciones, por cuál de los dos caminos ha optado finalmente el presidente Donald Trump. Juan Carlos, te agradezco mucho por este contacto y estaremos contigo a lo largo de toda esta jornada que se presume muy larga allá en Washington. Gracias, Juan Carlos, y muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cuáles podrían ser las repercusiones de un ataque de este tipo en una región tan convulsa? Ya lo explicaba perfectamente Juan Carlos López, tan convulsa como es Siria, una guerra civil que lleva varios años y además una guerra internacional contra el terrorismo, ISIS, Al-Qaeda y otros tantos grupos también fundamentalistas que están en esta región. ¿Qué actitud podrá tomar el Kremlin, Rusia, tras estas agresiones al régimen de Bashar al-Assad? Me acompaña vía Skype el analista internacional y especialista en temas de seguridad, Jorge Septién. Jorge, un gusto tenerte en este momento. Cuéntanos un poco cómo ves el contexto, cómo ves esta incursión, este ataque directo de Estados Unidos a Siria. ¿Qué tal? Muy buenas noches a ti y tu querido auditorio. Yo desde mi postura como mexicano y como analista internacional en estos temas, yo te podría decir que primero, como ciudadano del mundo, lo veo muy lamentable, lo veo preocupante, porque hemos visto durante muchos años ya, casi desde el año 2000, cómo los problemas en Siria han estado provocando una tremenda masacre de gente inocente y una inestabilidad política y geopolítica en toda la región, en donde ahora los grandes actores del mundo como Estados Unidos, Rusia, China, Irán, Turquía, los pueblos árabes importantes, se ven involucrados de una manera circunstancial, y yo creo que todos estábamos esperando que en algún momento se diera una acción de este tipo, sobre todo cuando una masacre sobre gente inocente ya con armas de destrucción tan letales como los gases químicos, pues evidencian el despiadado proceder de este presidente sirio contra su propia población, y es algo que desafortunadamente todos veíamos pasivamente, y hasta que el presidente Trump tomó la decisión, analizando una serie de variables para tomar un asalto táctico militar sobre puntos específicos que obviamente comprometen la tranquilidad de todos los ciudadanos del mundo ante las expectativas de respuesta de los demás involucrados. Así es. A ver, déjame dar este cable nada más de último momento que tengo. Hay información de CNN confirmada que proviene de la vocera de la Cancillería de Rusia, María Zakharova. Ha dicho que se está preparando un comunicado, una reacción que será dado pues esta misma noche, en las próximas horas, sobre este ataque de Estados Unidos contra Siria. Rusia va a dar un comunicado, va a dar una reacción ante los ataques de Estados Unidos contra puntos militares en Siria. Eso es importante, y la fuente es María Zakharova. Ella es la vocera de la Cancillería de Rusia, del gobierno ruso. Así que habrá que esperar cuáles las reacciones. Yo creo que lo más esperado en este momento. ¿Qué esperarías por ahí? ¿Qué podría venir de parte del gobierno ruso, Jorge? Mira, es muy interesante ahorita esa pregunta, porque definitivamente con un cambio de administración como el que tenemos hoy con el presidente Trump, después de su antecesor, el presidente Obama, donde tiene una postura muy diferente,
Estamos viendo cómo hoy Trump ya directamente se está involucrando y estamos viendo también que esa cercanía que Trump ha manifestado o ha evidenciado con la parte rusa puede ser un actor importante. Como bien decía mi compañero anteriormente, hay protocolos internacionales en materia de notificación, sobre todo de las superpotencias, que muchos ciudadanos desconocen o desconocemos el detalle, pero definitivamente tuvieron que haber esos protocolos implementados antes del ataque para evitar que hubiera habido una tragedia sobre oficiales o militares rusos o intereses específicos de la Unión Rusa. Entonces, yo creo que ahorita el comunicado seguramente va a ser un comunicado en una postura inteligente de los rusos de desmarcarse en cualquier tipo de acuerdo que hubiera tenido con el gobierno norteamericano. Creo que va a ser un comunicado bastante lacónico, seguramente de condena de haberse involucrado en una guerra que no le correspondía desde el punto de vista específico a los Estados Unidos involucrarse, y que por ánimos de humanidad y de ayuda a un pueblo ya en tal nivel de deterioro se han involucrado. Yo creo que los rusos van a ser muy cautos. Yo creo que no debemos de preocuparnos mucho todavía en una condena de otro tipo por parte de los rusos, y definitivamente los ojos del mundo y de todos nosotros van a estar para ese comunicado, para ver el tono del comunicado y la profundidad de las palabras que en ese comunicado se extienden, para saber cuál puede ser de alguna manera la estrategia que los norteamericanos y sus aliados, porque no están solos, hay un grupo de aliados importante, deban de adoptar en consecuencia. Pero lo que sí es un hecho es que nos tienen a todos, pues ahora sí que muy preocupados. Así es, bueno, es prácticamente, por decirlo de una forma muy coloquial, Estados Unidos se ha metido en el patio de Rusia. Es prácticamente conocido que ahí tiene desplegada Rusia una buena parte de sus tropas y tiene el apoyo, por supuesto, da el apoyo al gobierno de Bashar al-Assad. ¿Existen las posibilidades, dada los antecedentes con Libia, con Irak, de que exista una, digamos, coalición internacional que intervenga en Siria? Tomando en cuenta lo que pasó después, el proceso que fue tratar de realizar ahí una vida democrática que no se ha logrado, y dadas las condiciones de Siria tan complejas actualmente, ya lo explicábamos, es decir, con una guerra civil en contra del régimen de Bashar al-Assad y una guerra también contra pues las organizaciones fundamentalistas como ISIS. Sí, mira, yo creo que aquí hay varios factores muy interesantes, ya lo dices, la participación de ISIS ahí y la declaratoria frontal del presidente Trump de combatir bajo todos los medios que tenga disponibles el gobierno norteamericano a estos grupos que han tenido también en jaque a las distintas poblaciones en donde se ha visto la invasión y las masacres por estos grupos del Estado Islámico. Es una variable importante. Por otro lado, me parece interesante, muy interesante, que el presidente chino estuviera conviviendo con el presidente Trump, y esto habla de que hay muchos acuerdos, seguramente hay muchos intercambios de acuerdos ultra secretos, ultra estratégicos, valga la expresión, entre estas superpotencias antes de dar un paso tan importante como ya una acción militar directa a través de fuerzas sumamente poderosas como son los cohetes Tomahawk y todas las fuerzas navales y militares que están cercanas a la región. Yo pensaría que ahorita estas variables están dándome a mí cierta tranquilidad de que se han pactado ciertos acuerdos de proceder de esta manera para mandar un mensaje duro, muy, muy duro al presidente sirio, para decirle ya basta de estas atrocidades en esta magnitud. Tenemos como pueblos democráticos, tenemos la responsabilidad de no involucrarnos en las decisiones de otros pueblos de una manera directa. Muy bien, pero como vemos masacres de este tipo, yo creo que ya hay ese tipo de acuerdos. Gracias, Jorge, te agradezco mucho por estar en esta programación. Gracias y muy buenas noches. Y a usted, muchas gracias por su compañía. Le recuerdo que estaremos con esta información permanentemente. Si hay algo importante que comunicarle, no se pierda la señal de CNN en español. Vamos a darle un poco de contexto. Hay que explicarle que son órdenes del presidente
de los Estados Unidos, Donald Trump, que al parecer no obtuvo autorización del Congreso para llevar a cabo este ataque. Sin embargo, él puede tomar esta decisión. CNN confirma ya entonces que los buques de guerra estadounidenses lanzaron al menos 50 misiles tipo Tomahawk. 50 misiles tipo Tomahawk. Este ataque es la primera acción militar directa que Estados Unidos ha tomado contra el liderazgo del presidente sirio, Bashar al-Assad, tras 6 años de guerra civil. Y claro, representa una escalada sustancial de la campaña militar de Estados Unidos en la región, que podría ser interpretada por el gobierno sirio como un acto de guerra. Estos son puntos muy importantes. Estados Unidos comenzó a lanzar estos ataques aéreos en Siria en septiembre de 2014, pero eso fue bajo la presidencia de Barack Obama, como parte de su campaña de coalición contra ISIS, pero solo se dirigió al grupo terrorista y no a las fuerzas del gobierno sirio. El presidente Trump habló hace unos 20 minutos con la prensa. Tuvo duras palabras para el dictador sirio Bashar al-Assad. ¿Qué fue lo que dijo Donald Trump? Dijo: Assad ahogó a los indefensos. La muerte lenta y brutal de tantos hermosos bebés es un ataque bárbaro. Esta noche pedí un ataque al sitio donde las armas químicas fueron lanzadas. No pude, me están diciendo que está hablando Donald Trump. Voy a interrumpir, entonces vamos a escuchar lo que está diciendo el presidente de los Estados Unidos. Adelante. Hoy ordené ataques militares dirigidos en campos aéreos de Siria por el ataque químico, de donde se lanzó el ataque químico. Es en este interés vital nacional de Estados Unidos evitar y que se propague el uso de las armas letales. No puede haber disputa en la que Siria utilice un arma química. Violó sus obligaciones con la Convención de Armas Químicas e ignoró la exhortación del Consejo de Seguridad de la ONU. Años de previos intentos de cambiar la conducta de Assad fracasaron de una manera muy dramática. Debido a esto, la crisis de refugiados continúa profundizándose y la región sigue estando desestabilizada, amenazando a Estados Unidos y a sus aliados. Esta noche le pido a todas las naciones civilizadas que se unan para que busquemos terminar con el derramamiento de sangre en Siria y también para que termine el terrorismo de todo tipo y de todos los tipos. Pedimos la sabiduría de Dios enfrentando el desafío de un mundo con muchos problemas. Oramos por las vidas de los heridos y por las almas de los que murieron. Y esperamos que mientras Estados Unidos defienda la paz prevalecerá. Buenas noches y que Dios bendiga a Estados Unidos y al mundo entero. Gracias.